En el circo instalado en Palacio Nacional para dar pan y chayote a sus paleros que asisten cotidianamente por 3 horas a escuchar puras sandeces de parte de López. Este se puso a hacer apología del delito, invitando a los padres de familia para que mediante manifestaciones, protestas, se opongan a la gobernadora de Chihuahua, así como al ministro de la Corte, Luis María Aguilar, porque según ellos son los responsables de que no se distribuyan los libros de texto gratuito. Pero López es maquiavélico, es perverso, porque no explica al pueblo de México que no se van a distribuir los libros, cuando menos en Chihuahua y en otros estados de la República, porque se otorgó una suspensión definitiva por parte de la Suprema Corte para que no se repartan estos libros por no ajustarse a lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Federal, que establece que la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, apartándose de dogmas o tendencias religiosas, debiendo ser universal, gratuita, obligatoria, y además debe de adaptarse a los adelantos científicos y además inculcar al educando su espíritu de superación, de que sea libre para luchar en la vida y además cooperar ante el progreso de México, porque los libros de textos tienen una carga ideológica hacia el comunismo y no puede ser de otra forma, porque esos libros fueron autoría de Max Arriaga y de Sadi Loaiza, que son comunistas. El último estuvo laborando con Hugo Chávez en Venezuela y luego con Maduro, ocupando cargos políticos, lo cual los descalifica para intervenir en la redacción de los libros de texto como finalmente lo hicieron, porque ellos son apoyados por la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López, con quien dicen que lo protege a ese Max Arriaga, aunque sea un burro, que porque hubo alguna relación sentimental con esta persona. Pero eso ya es problema de López y acepta el mandil. Lo cierto es que López es un pendenciero, porque quiere enfrentar a los padres de familia que son adictos a su cuarta transformación con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con los gobernadores que no están de acuerdo con que se introduzcan estos libros que son un peligro para la educación de la niñez mexicana, y lo cual debe de defenderse porque son el futuro de México. Y para estar a tono con estas declaraciones, quisiera que escucháramos las burradas que dice López en su circo así. Pues los padres de familia, las maestras, los maestros, pues tienen que manifestarse y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque lo están impidiendo la gobernadora en el caso de Chihuahua y este ministro Aguilar. Lo dicho al principio, López está cometiendo el delito de apología porque de manera dolosa está diciendo puras mentiras. No se reparten los libros porque hay una suspensión definitiva
que se otorgó a la gobernadora o al gobierno de Chihuahua para que no se distribuyan porque tienen muchos errores y no están acorde a lo que señala el artículo 3º de la Constitución Federal. Pero López sigue con sus loqueras así. No nos adelantemos. El lunes próximo que se reinician las clases, que es el regreso a las clases, yo estoy seguro que en la mayoría de los estados, en la mayoría de las escuelas públicas, ya se van a atender los libros. Donde no hay estos amparos o estas controversias. No nos adelantemos, o sea, vamos a esperar. No adelantemos vísperas, vamos a esperarnos. Es interesante cómo de manera irracional, arbitraria, y repito, politiquera, porque no se puede llamar política a lo que hacen, que la política es un oficio para servir. ¿Cómo se va a dejar sin libros? Uno debe tener libros y cuidar los libros, aunque sean libros en los que uno no se vea reflejado. Bueno, López está desubicado en lugar, tiempo y espacio, porque llega al extremo de decir que los libros se van a repartir porque todos deben o pueden tener un libro. Sí, en el caso de los ciudadanos, porque hay libertad de expresión, pero en el caso de los menores, debe López como autoridad, porque así lo consigna el artículo 1 de la Constitución Federal, a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y además debe de proteger el interés superior de los menores. Y en el caso de los libros de texto, son documentos para la basura, porque fueron hechos con las patas, con el tinte marxista, porque estos sujetos, Max Arriaga y Sadi Loaiza, son individuos que no son ni siquiera maestros, no tienen capacidad en cuestiones educativas. Además, esos libros no fueron consultados con las organizaciones de padres de familia, a los cuales obliga el artículo 3º a la Secretaría de Educación, para que en todas las cuestiones educativas sean consensadas por los padres de familia. Además, como lo dije al principio, estos señores comunistas están incapacitados para redactar ese tipo de libros. Se ha repetido hasta el cansancio por gente sabedora del tema que lo único que se enaltece es la figura de López. Inclusive se habla del desastre del colegio en donde resultaron muertos algunos niños, Lexamed, y además se habla de cuestiones que del 68, por ejemplo, que no tienen nada que ver en el aprendizaje de los niños. Lo que adolecen estos textos es de una verdadera metodología educativa y además están inculcando a los jóvenes el sistema socialista, o sea, que ellos piensen que todos somos iguales. Es una utopía, que todos somos hermanos. No, lo que debe inculcarse al niño es el espíritu de rebeldía, de superación, de no basarse en cuestiones ideológicas, porque el fin de esos libros es hacer de los niños auténticos borregos para que sirvan a las filas
de Morena, y eso es un crimen de lesa humanidad, y eso es lo que oculta López. Pero además, no solamente las fuerzas vivas de este país están en contra de esa basura del libro, también la Iglesia Católica ya tomó su posición, porque a ellos les corresponde también hablar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inculcar a los jóvenes, a la ciudadanía en general, que los gobiernos que tienen una tendencia dictatorial deben de cambiar, porque el sistema mexicano es un sistema democrático, representativo, laico y federal, compuesto de estados libres y soberanos. Y en estas condiciones López va a crear una situación de enfrentamiento de la Iglesia con el Estado, como sucedió con Plutarco Elías Calles, y que se olvide López de seguir polarizando el asunto de su basura de libros con lo que piensa la mayoría de los mexicanos, porque esos libros no se van a imponer a la fuerza, porque además hay una resolución de una suspensión definitiva, que si López vuelve a desobedecer esa suspensión, va a haber un delito por no acatar esa resolución, y va a pasar lo que pasó cuando fue jefe de gobierno, en donde fue desaforado por no acatar una resolución de una suspensión definitiva. Desafortunadamente metió las manos Fox y lo perdonó para que no lo metieran a la cárcel, y lo que hizo es crear un diablo, y eso es lo que nos está perjudicando ahora, porque López es un animal irreflexivo que no entiende razones y que tiene una obsesión compulsiva por imponer un sistema comunista con una fachada constitucional bajo el nombre de Cuarta Transformación, como se acredita con la declaración del obispo de Aguascalientes, así. Otro aviso que les quiero dar, ustedes se han dado cuenta, porque ha sido un tema muy sonado, sobre los libros que quieren imponer de parte del gobierno federal, los libros para los niños desde preescolar hasta secundaria. Ha habido un debate muy grande, un análisis, un estudio desde muchos puntos de vista. A mí me ha dado gusto que la gobernadora se ha pronunciado ya. Nuestra gobernadora dijo: no los vamos a distribuir, vamos a analizarlos, vamos a estudiarlos. Hay un problema de fondo muy fuerte, que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en el fondo de esta educación hay una tendencia marxista, ideológica, política, y hay muchas cosas que sí pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes. Por eso también, miren, hay otros movimientos que se han despertado. El Frente por la Familia, el Frente Nacional por la Familia, ellos invitan a participar en una marcha que va a ser de hoy en 8, el día 20 de agosto. A las 11 de la mañana están citando en la esquina de las calles Cosío y Madero, aquí en el centro, y van a concluir aquí en la Plaza Patria. Si alguno de ustedes quiere participar, quiere solidarizarse en esa marcha, lo puede hacer. Los invitamos. Es un aviso que nos piden que demos en las misas. Como es un tema central, importante, yo sí quiero hacerles conciencia. Si en un momento nos impusieran esos libros, yo les pediría mucho a los padres de familia tener mucho cuidado y estar muy atentos para reforzar la educación en sus casas, para revisar con sus mismos niños sus tareas. Eso implicaría un trabajo más dedicado de parte de los papás. Entonces tengamos pues un poquito de cuidado, pidamos también a Dios. Esto hagan de cuenta que es una tormenta, es un viento y que nos quieren hundir. Yo he estado muchas veces en Cuba,
en Venezuela y en Rusia también fui algunas veces y veo cuál es el producto de un régimen con esta tendencia y con este tipo de situaciones. Quieren igualdad para todos, pero apagan todas las situaciones de superación personal, todos igualitos, menos el gobierno. Entonces yo sí les pido que esto lo reflexionen, lo mediten, también instruyanse. Si hay aquí algunos maestros, pues ustedes tienen toda la fuerza como para revisar y ver dónde están los puntos difíciles. A mí lo más difícil que se me hace es que quieren cancelar la conciencia de los niños, el aspecto ético de su vida, y también limitar mucho o cortar las libertades, la libertad. La educación tiene una finalidad. Cuando se nos educa, quieren que los niños, adolescentes, jóvenes, cualquier educando crezca en libertad y en responsabilidad, y que sea capaz de transformar este mundo. Y esta educación nos priva de eso esencial que tiene la educación como objetivo específico. Bueno, pues está la invitación, al menos sepan, pidan mucho a Dios que nos abra los caminos que debemos de seguir, y sobre todo en este campo educativo tan importante para nuestro país. Pues López está recibiendo una sopa de su propio chocolate, porque la idiota de López de llamar a la violencia a sus paleros, que llaman padres de familia, para reclamar al ministro de la Corte que concedió la suspensión definitiva, así como de ponerlos en contra de la gobernadora de Chihuahua y posiblemente de los demás gobernadores del país que se oponen a la distribución de esos libros marxistas, cometió un error grave, porque ahora el ciudadano libre ahora se está organizando para hacer manifestaciones y mítines, pero en contra de esa distribución de los libros de texto gratuito, porque lo que ha conseguido López en su desgobierno es conjuntar el espíritu, la conciencia de los mexicanos de clase media libres, porque somos el factor fundamental para lograr que este dictador de facto se vaya mucho a la chingada Tabasco, de donde no debió de haber salido. Muchas gracias.